donde sea que tú estés, en el lugar en el que te encuentres. Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Les saludo afectuosamente dándole la bienvenida a Sion Factor. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos. El tema que quiero compartir con todos ustedes en el día de hoy tiene que ver con la perspectiva que tenemos sobre la eternidad. Y esto es muy relevante por una razón. Porque tener una opinión sobre la vida después de la muerte está destinada a afectar el valor que se le da a la vida actual. Tener un concepto claro de la eternidad da valor a la vida cristiana. Por ello la Biblia nos presenta continuamente el contraste de la temporalidad de la vida con la permanencia en la eternidad. Y estas son dos realidades ineludibles para todo ser humano, tanto la vida temporal aquí en este mundo como la vida venidera o la vida eterna. La cuestión para todos es que no es que solamente nos enfoquemos o únicamente veamos por la vida presente o por la vida en este mundo, sino también hemos de ver qué hacer con nuestra vida o con nuestra existencia allá en la eternidad, allá en la vida eterna. Porque es hacia allá donde todos ineludiblemente estamos encaminados. Para allá vamos todos. Seguramente nadie en este mundo eligió venir a este mundo, pero sí todos podemos elegir dónde vamos a pasar la eternidad. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, dice la Escritura: Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender del todo lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, de acuerdo a este texto, Dios nos ha dado la capacidad de entender nuestro pasado, entender nuestro presente, pero también entender el futuro o la eternidad. Dios sembró eternidad en el hombre y la mujer. Y aunque no podamos entender en totalidad o por completo el concepto de la eternidad, lo cierto, amados y amadas, es que ya estamos viviendo la eternidad por el hecho de haber nacido físicamente. Aunque es transitorio, ya estamos viviendo la eternidad. Bien podemos dejar de vivir en este cuerpo mortal, pero no dejamos de existir. El cuerpo, por supuesto, vuelve al polvo donde fue tomado, pero el alma, el ser, no deja de existir y no dejará de existir jamás. La vida actual es tan solo la orilla en el océano de un tiempo sin fin. Por eso la Biblia nos presenta la eternidad como un momento sin fin. Me gusta ese concepto de que la eternidad es un eterno presente, una existencia sin muerte. En el libro de Hebreos capítulo 4, verso 8 al 10, ahí se nos habla de un día que será eterno, en el cual se descansará de todos los avatares de la vida. En el libro de Hebreos capítulo 11, versos 9 y 10, acompáñenme a leer este texto. Libro de Hebreos capítulo 11, versos 9 y 10. Dice la Escritura: por la fe
habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿A quién se refiere todos estos? Abraham, Sara, Isaac, Jacob, sus esposas, sus hijos, su familia. Dice que ellos mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, refiriéndose por supuesto a Ur de los Caldeos, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. La patria celestial, la ciudad celestial, la ciudad no hecha por manos humanas, dice, sino que cuyo arquitecto y fundador y constructor es Dios. El verso 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Miren, esto es importante, este texto es sumamente importante y relevante, porque la forma como tú y yo veamos la eternidad afectará en cómo vivimos la vida cristiana en esta vida. Y esta idea de la eternidad para ti, para mí y para todo seguidor del Señor Jesucristo ha de ser como una brújula que señala hacia el norte o nos indica en dirección al norte. Porque la vida eterna, todo se potencializará, todo se potencializa en la vida eterna. O todo es infinitamente mejor o todo será infinitamente peor. Por ello, para nosotros, los seguidores de Jesús, hemos de tener muy en claro y sobre todo tener conceptos bíblicos sobre la eternidad. Y esto para nosotros tener cabida, por supuesto, en la vida eterna, que es infinitamente mejor. Por ello, la exhortación es que para ti y para mí se trata de hacer todo lo necesario, sacrificar todo lo necesario y esforzarse todo lo necesario para esa vida eterna infinitamente mejor. Pero si a estas alturas de tu caminar cristiano, tu opinión o ideas sobre la vida eterna no puede ser peor que la vida presente, claro que vivirás un cristianismo de forma superficial. Vivirás tratando de disfrutar los placeres de la vida. Vivirás tu vida cristiana con un pie en el mundo y con el otro pie en Cristo. Si piensas que la vida presente es mejor que la venidera, claro que no vas a estar dispuesto a sufrir las penalidades por causa de Cristo. No estarás dispuesto aún a dar tu vida por Cristo. Por ello, en el mensaje de hoy, quiero que consideremos 3 aspectos del testimonio de Abraham, quien hizo lo necesario, sacrificó lo necesario y se esforzó lo necesario para entrar en esa vida eterna, para entrar a esa ciudad que ha construido nuestro Señor, para entrar a esa patria celestial. Y quiero destacar estas 3 cosas que nos van a servir a nosotros por igual para hacer lo necesario, sacrificar lo necesario y esforzarnos lo necesario. Lo primero es vivir la vida a la luz de la eternidad. Me impresiona en gran manera
la claridad mental y espiritual que Abraham poseía en cuanto a la vida venidera o en cuanto a la vida en la eternidad. Y esa claridad que tenía sobre la vida eterna o sobre la vida después de la muerte, por supuesto que afectó la calidad de la relación que tenía con el Creador o que tenía con Dios. Si Abraham tuvo una vida que agradó a Dios, si Abraham tuvo una vida de fe, si Abraham tuvo una vida llena de esperanza, si Abraham fue obediente en todo a Dios, es porque él vivió su vida presente a la luz de la eternidad. La eternidad afectó totalmente el estilo de vida de Abraham, afectó la forma de vivir de Abraham y de toda su familia. En Hebreos capítulo 11, verso 10 dice que esperaba una ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor era Dios. ¿Qué significa esto? Cuando Abraham habla de esta ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios, no alude a una ciudad literal. Algunos pasajes de la Biblia nos habla de una Jerusalén, de la ciudad Jerusalén descendiente de los cielos, pero no se está refiriendo a una ciudad literal, ni tampoco la Jerusalén celestial que está profetizada que descenderá. No se refiere a una ciudad literalmente. Se nos está diciendo el establecimiento del gobierno y la autoridad de Dios sobre la tierra. Cuando Abraham dice que él quiere ir a esa patria celestial, a esa ciudad eterna, a esa ciudad cuyo constructor es Dios, se está refiriendo precisamente a la vida en la eternidad. Se está refiriendo a la vida más allá de la muerte. Porque Abraham tenía en claro que cuando este mundo sea purificado del pecado, cuando este mundo sea restaurado como en el principio, ellos vivirían, él y su familia y sus hijos y su descendencia vivirían en este mundo con plenitud de paz, plenitud de gozo y prosperidad sin igual. A eso se está refiriendo Abraham, esa ciudad celestial, esa eternidad con el Señor por siempre y para siempre. Jesucristo también se refirió a ese momento donde seremos extasiados de felicidad y alegría. Cuando el Señor venga y establezca tu reino. Cuando el Señor restaure todas las cosas, restaure este mundo, restaure nuestra vida. En Mateo capítulo 19, verso 29 dice: y todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio. Pero no lo va a recibir, por supuesto, en esta vida. Porque si Dios nos diera la felicidad plena en esta vida y en este cuerpo corruptible, déjeme decirle que literalmente nos volveríamos locos. Por eso este cuerpo tiene que ser transformado a la imagen y semejanza del Señor. Transformado a la imagen y semejanza como en el principio. ¿Por qué? Porque solamente cuando seamos transformados, seamos revestidos de gloria y de eternidad en este cuerpo, es que nosotros vamos a poder disfrutar de todas estas promesas que el Señor nos está dando. Nos está prometiendo aquí en Mateo 19, 29. Cuando se habla de las 100 veces más, nos dará esos bienes. Se refiere no literalmente a las cosas materiales, se está refiriendo a la plenitud de sensaciones que nos esperan. 100 veces más de lo que hasta ahorita hemos experimentado. Oiga, tener en claro la visión de lo que se viene tendrá que tener un efecto en la forma como vivimos nuestra vida cristiana, sabiendo lo que nos espera, sabiendo que seremos extasiados en nuestras sensaciones de una manera extraordinaria. Oiga, hemos de nosotros poder
hemos de querer vivir de tal forma que podamos tener entrada a esa vida eterna. Porque si bien Abraham y todos los hombres y mujeres de la Biblia que perseveraron hasta el fin, ellos no vivieron las vidas que como ellos quisieron, ni tampoco buscaron la vida más cómoda, pero sí tuvieron una vida que hicieron lo necesario, sacrificaron lo necesario y se esforzaron lo necesario para poder tener cabida en esa eternidad infinitamente mejor. Entonces nosotros no tratemos tanto de vivir lo más cómodo posible o no tener el menos de los problemas o tratar de querer la vida que tanto queremos. No, busquemos la vida que hace lo necesario, se esfuerza lo necesario y sacrifica lo necesario para esa eternidad infinitamente mejor. No seas tú alguien que invierte toda su vida, su esfuerzo y sus recursos en asuntos destinados a perecer o en asuntos que van a tener un fin en algún día. El dinero perecerá, el dinero se acabará, tu casa se va a destruir, tu cuerpo volverá al polvo, tu belleza o tu atractivo se terminará, tu negocio tendrá fin. Oiga, la vida tal y como la conocemos, escuche bien, tendrá término, o tal y como la conocemos terminará. En 1 de Corintios capítulo 7, verso 31 dice: los que usan las cosas del mundo no deberán apegarse a ellas. ¿Por qué la Biblia nos dice que no tengamos apego a las cosas del mundo? Porque va a terminar, todo se va a acabar. Pues este mundo, tal y como lo conocemos, desaparecerá. Entonces, el día que muramos, nada podemos llevarnos a la eternidad. Es más, ni un puño de tierra nos vamos a poder llevar a la eternidad. ¿Sabes qué es lo único que te vas a poder llevar en la eternidad? No es el dinero, no es la riqueza, no es tu casa, no es tu ropa, no es tu joya, no son tus títulos, no es tu estatus social. ¿Sabes? Lo único que te vas a poder llevar es tu testimonio de vida. Es lo único que vas a poder llevar a la vida eterna. Entonces, la pregunta aquí es: ¿cómo vives a la luz de la eternidad? ¿Vives haciendo lo necesario? ¿Vives sacrificando lo necesario? ¿Vives esforzándote lo necesario para esa vida infinitamente mejor? Déjame que consideres algo. ¿Qué harías si alguien te dijera: trabaja para mí un mes completo y al final del mes te voy a pagar $1,000,000? No, hombre, esa posibilidad, estoy seguro, afectaría por completo tu vida. Afectaría por completo durante todo ese mes. Estoy seguro que harías lo necesario, sacrificarías lo necesario y te esforzarías lo necesario para llegar al fin de mes y poder obtener todo ese dinero. Oiga, para nosotros los creyentes, sabiendo todo lo que está por venir, todo lo que los bienes venideros, ¿no cree que vale la pena seguir a Jesucristo con todo? Déjeme preguntarle, ¿qué es la vida presente comparada con la eternidad? Lo segundo que hemos de considerar de la vida de Abraham, que nos servirá para esforzarnos o para hacerlo mejor y sacrificar lo necesario para el camino hacia la vida infinitamente mejor, es vivir la vida como peregrino y extranjero. El primer punto señalé que hemos de vivir la vida a la luz de la eternidad. Pero en este segundo punto encontramos que en la Biblia hay una variedad de citas que nos recuerda la transitoriedad de la vida o lo pasajero que es la vida. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que la vida es como una neblina, o que la vida es como una carrera de pista,
o que la vida es como un aliento, o la vida es como la hierba del campo. En el libro de Job, capítulo 8, verso 9, dice que porque nacimos ayer, nuestros días en la tierra son fugaces como la sombra. Entonces la vida presente, dice la Biblia, es corta, efímera, breve y fugaz. Me agrada mucho cómo Rick Warren define la vida. Él dice, la vida en la tierra es una asignación temporal. Ahora déjame preguntarte, ¿qué viene a tu mente cuando consideras la idea o cuando consideras los términos peregrino y extranjero? Y te hago esta pregunta porque la Biblia también nos dice, asemejando, ilustrando o alegorizando la vida, que es como un peregrino o un extranjero. ¿Qué viene a la mente o qué viene a tu mente cuando consideras estos dos términos, peregrinos y extranjeros? Tal vez personas que van de paso, tal vez personas que andan viajando de un lugar a otro en tierras extrañas, enfrentando dificultades hasta llegar a algún destino final. Tal vez personas que tienen otra nacionalidad u origen, personas que pertenecen a otro lugar o personas que están en una tierra extraña. Creo que esto y algunos otros conceptos más pueden venir a nuestra mente cuando escuchamos peregrinos y extranjeros. El rey David dijo en el Salmo 119, soy extranjero en la tierra. Ahora, David vivía en tierra de Israel cuando escribió este pasaje, pero David trata de hacernos ver la pasajero que es vivir en este mundo. O sea que hay otra patria, estamos de pasada por aquí. 1000 años después, el apóstol Pedro llama a los seguidores de Cristo peregrinos y extranjeros, ahí en 1 de Pedro 1:17. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué se nos llama peregrinos y extranjeros? ¿Sabe por qué? Porque no pertenecemos a este mundo tal y como lo conocemos en el día de hoy. Es verdad, vivimos en un mundo de maravillas y logros tecnológicos, pero igual está plagado de grandes males cada vez mayores y peores. Eso es verdad. Esto, a pesar de los mejores esfuerzos de la humanidad para resolver sus problemas, lo cierto es que cada día se ve más lejano que la humanidad pueda resolver los conflictos en esta vida. Nadie, absolutamente nadie puede sentirse seguro en este mundo. Pero en el principio no era así. Y esa es la idea de ser peregrinos y extranjeros, recordándonos que nosotros estamos destinados para una vida eterna como fue en el principio. Dios al crear al mundo lo hizo, dice la Escritura, adecuado y seguro para la humanidad. Retomando otra vez la cita de Eclesiastés capítulo 3 verso 11, dice Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Entonces este pasaje nos dice que Dios creó el planeta perfectamente para que el ser humano se desarrollara y se multiplicara en armonía y sin oposición a su voluntad. Por supuesto que la llegada del pecado y la desobediencia alteró, pero ojo aquí, no invalidó la intención original de Dios. Porque aún no existe el gallo capaz de cambiar o frustrar los planes de Dios para la humanidad y para este mundo, ni siquiera Satanás. Entonces, si bien es cierto, Dios creó todo perfecto, lo creó adecuado para la humanidad, para que viviera en armonía con la voluntad de Dios, la llegada del pecado lo alteró
pero no invalidó el plan. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo entonces? ¿O qué es lo que ha estado pasando desde la caída? Déjeme decirle, Dios ha estado restaurando todas las cosas. Déjeme decirle que Dios está encauzando todo al plan original, a la idea original de Dios para la humanidad. ¿Y cuál es esa intención original de Dios? Pues la de un mundo perfecto donde el ser humano vive en perfecta armonía en la voluntad de Dios. Ese es el plan original de Dios, que el ser humano viva en este mundo haciendo la voluntad de Dios. Viva en este mundo, en un mundo perfecto, cumpliendo el destino y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero para que eso sea posible, la Biblia es clara en una cosa y nos dice que el mundo como tal, o el mundo como lo conocemos en el día de hoy, es imposible o no da cabida a que el ser humano pueda vivir el destino y el propósito de Dios sin oposición. Entonces, el mundo como lo conocemos nunca sería posible que el propósito de Dios se cumpla al 100% en totalidad. Por eso la Biblia es clara en esto. Este mundo tiene que pasar, este mundo tiene que perecer, este mundo tiene que ser destruido por completo y vuelto a ser restaurado como en el principio. Entonces la idea de que llegará el día en que este mundo deje de ser habitable es real. La idea de que toda especie viva se extinga es real. La idea de que el sistema económico, político o social colapse y sea destruido desde sus bases es real, tal y como lo conocemos en el día de hoy. Y es real no porque la ciencia lo dice o porque algunos científicos lo están señalando. Dios lo predijo a mira de restaurar todas las cosas a su estado original, como en el principio, como leemos en el libro de Génesis. En primera de Juan capítulo 2, verso 17 dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Primera de Corintios capítulo 7, verso 31 dice, así que los que usan, adquieren y compran cosas del mundo, no deben apegarse a ellas, porque este mundo, tal y como lo conocemos, pronto pasará, desaparecerá y será destruido. Entonces, mis amados y amadas, hermanos y hermanas, todo el universo, tal y como lo conocemos ahora, será destruido y reemplazado por una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra que durará por siempre y para siempre. Es por ello que la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra no solamente será el evento más importante y más grande de la humanidad, sino que también la venida de Cristo es la única esperanza, y escuche bien, es la única esperanza de supervivencia de la raza humana y de todo ser vivo. Por eso el apóstol Juan escribe ahí en Apocalipsis 21:1, habla de ese mundo venidero. Dice ahí Apocalipsis 21:1, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, refiriéndose al mundo como lo conocemos hoy en día, al mundo tal y como lo conocemos hoy, dice el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar, refiriéndose a las personas. Entonces, amados, sabiendo todo esto, ¿por qué no vivir haciendo lo necesario? ¿Por qué no vivir sacrificando lo necesario para Cristo? ¿Por qué no vivir esforzándose lo necesario para Cristo, para tener cabida en esa eternidad infinitamente mejor? Lo tercero a considerar que nos servirá para
sacrificar y esforzarnos lo necesario en nuestro camino a la eternidad es vivir esperando una patria mejor. Lo primero que señalaba es vivir una vida a la luz de la eternidad. Lo segundo es vivir como peregrinos y extranjeros. Entonces la Biblia indica claramente que aunque estamos viviendo como residentes temporales en esta tierra, nuestra ciudadanía principal está en los cielos. Filipenses capítulo 3, verso 20, dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Esto nos recuerda cuando Jesús tuvo esa conversación con Nicodemo. Lo que es nacido de Dios es del cielo, dice. Hemos nacido de nuevo. Nuestro nacimiento, nuestra identidad viene de Dios. Continúa aquí Filipenses 3:20, dice: donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Ahora bien, nacer físicamente y nacer en Cristo es solo el inicio de la vida eterna. El entendimiento que hemos de tener de la vida eterna no es que es un asunto de que vamos a vivir para siempre sin saber qué vamos a hacer o quién sabe qué vamos a hacer. No, la vida eterna no es otra cosa más que vivir el destino y el propósito que Dios diseñó para la humanidad. Eso se refiere lo que es vivir la vida eterna. Si tú has pensado o piensas quién sabe qué vamos a hacer en la eternidad, pues no es así. La Biblia señala que la vida eterna es para vivirla en el destino y el propósito original de Dios para el ser humano y para ti y para mí. Y precisamente esa vida en el propósito y destino de Dios la comenzamos a vivir en la vida al nacer y al nacer de nuevo o al nacer en Cristo, y por supuesto la vamos a continuar en la vida eterna. Entonces bien podemos resumir que la vida cristiana es el anticipo de la vida en la eternidad. Y si tú quieres tener una idea de más o menos cómo se ha de vivir esa vida en la eternidad, tan solo echa una mirada en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 antes de la caída. ¿Te imaginas cómo era la vida para Adán y Eva antes de la llegada del pecado? ¿Te imaginas cómo era? Imagínate cómo vivían ellos antes de su desobediencia. Bueno, esa es la vida que nosotros se nos está preparando. Esa es la vida en la eternidad, como en el principio, como cuando Dios creó a Adán y a Eva. Ese principio, esa idea, ese plan original volverá a ser retomado por Dios. Jesús dijo que Él está haciendo los preparativos cuando anunciaba que se iba a sus discípulos, que iba a partir. Él les está diciendo: yo voy a hacer los preparativos para que ustedes, mis discípulos, puedan estar donde yo estoy. Entonces Jesús está haciendo los preparativos para que tú y yo y cualquiera que retenga su fe en Cristo tenga esa cabida en esa eternidad infinitamente mejor. En Juan capítulo 14, verso 3 dice: cuando todo esté listo, fíjense, cuando todo esté listo, volveré a llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Y dónde habita Dios? En la eternidad. Dios nos promete en su palabra un mundo mejor cuando Jesucristo venga a establecer su reino, su gobierno y su autoridad total. Cuando Jesucristo tenga el control total de este mundo tal y como lo conocemos. Todo esto, por supuesto, tiene que perecer,
Dios va a regenerar, va a purificar todo lo que conocemos en el día de hoy para establecer cielos nuevos, tierra nueva, gobierno nuevo, autoridad nueva. En ese día dice, cuando Cristo regrese otra vez, todo mal se acabará con el pecado, el mal será destruido, ya no habrá más muerte, ya no habrá más destrucción, viviremos en una perfecta justicia y armonía con nosotros mismos y con la voluntad de Dios. Incluso la Biblia dice en el libro de Romanos que la naturaleza gime por su propia liberación. ¿A qué se refiere a que la naturaleza gime por su propia liberación? Por supuesto, de la liberación del pecado, que por causa de la desobediencia del hombre fue maldecida. Dice que en Isaías 11:6, el lobo vivirá con el cordero y el leopardo se acostará con la cabra. O sea, no habrá un sentido de mal en ningún sentido, ni en la vida de los seres humanos, ni en la propia naturaleza que Dios ha creado. Oiga, apenas podemos imaginar cómo va a ser eso. Pero la Biblia muestra claramente que hay un mañana más brillante que el que estamos viviendo en el día de hoy. Por eso nosotros no debemos tener apego, no podemos desear más esta vida que la venidera, no podemos pensar que no puede ser peor la experiencia en la vida eterna de lo que estamos viviendo, y encontramos muchas ideas. ¿Para qué queremos un infierno si ya lo estamos viviendo, verdad? Eso es una idea del infierno, porque en la eternidad todo se va a potencializar. El gozo que podamos experimentar, imagínense el gozo que podamos experimentar ahorita en la carne, potencializada en cada momento y en cada instante de nuestra existencia por la eternidad. Imagínense tener un gozo cada segundo por la eternidad. Pero por igual, las personas que rechazaron a Jesús o no retuvieron su fe en el Evangelio, todo el dolor que podamos experimentar, que son momentáneos y muy difíciles, imagínense potencializado por una eternidad. Es algo terrible. Entonces, nosotros tenemos la esperanza de un mañana más brillante, un mundo mucho mejor, un mundo de completa paz, de completa seguridad, prosperidad y felicidad. Y si tú quieres vivir en ese mundo restaurado, la única forma que tú puedes llegar a esa vida es dejar de estar ligados a tiempo y a espacio para entrar en la eternidad. Primera de Corintios 15:50 dice: lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. O sea, este cuerpo en decadencia, o este cuerpo ligado a tiempo y espacio, no puede heredar el reino de Dios. Por eso la Biblia habla de que este cuerpo será transformado, vivificado, glorificado a la imagen y semejanza de Cristo. Dice, estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Así que mejor prepárese hoy para la vida eterna. Haga lo necesario. Sacrifique lo necesario. Esfuércese lo necesario. Amada iglesia, sé que la vida en este mundo suele ser muy dura. En cada etapa de nuestra vida, en cada lugar de nuestra existencia, nos encontramos con el dolor, con la tensión y el conflicto. Sin importar dónde vivimos, sin importar con quién estemos, sin importar el nivel socioeconómico, todos experimentamos dificultades, todos experimentamos sufrimientos, todos experimentamos padecimientos, ya sean por las presiones naturales de la vida cotidiana,
como también por nuestra fe y convicción por nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que es una constante nosotros sentir que algo nos falta, que algo nos duele, que algo nos molesta, que algo nos inquieta, que algo nos asusta o algo nos atemoriza. ¿Cuántas veces o cuántas ocasiones sentimos que no somos completamente felices en el aquí y en el ahora? Pero ¿ha meditado la posibilidad de que es porque se supone que no debería de ser así? Si somos peregrinos y extranjeros, si somos aves de paso, se supone que hemos de aceptar que en este mundo roto y caído es imposible ser felices y dichosos. Es imposible. Si somos peregrinos y extranjeros, se supone que no hemos de conformarnos a este mundo, sino por el contrario, hemos de renovarnos día con día para conocer cuál es la buena, agradable voluntad y perfecta voluntad de Dios. Si somos peregrinos y extranjeros, que al igual que a nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron aceptando la idea de vivir en tiendas de campañas en un lugar, de un lugar a otro, con todos los inconvenientes, con todas las incomodidades, con todas las molestias que ellos vivían. Amada iglesia, aceptemos los padecimientos que conlleva ser peregrinos y extranjeros. Aceptemos la idea de padecer por causa de Cristo, porque no pertenecemos a este mundo, no somos parte del sistema de este mundo y el mismo sistema nos rechaza. ¿Por qué no aceptar la idea de que muchas veces la tragedia y el dolor es parte de la prueba o examen de vivir nuestra fe en este mundo? Mire, Dios probó la fe de todos sus siervos y nosotros, déjenme decirles, no seremos la excepción. En 1 de Pedro capítulo 2 verso 21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Amados, Dios está haciendo todo lo necesario para que tú y yo alcancemos la salvación, para que nosotros alcancemos esa vida venidera infinitamente mejor. Déjame decirte que Dios tomó muy en serio aquellas palabras que tú le dijiste cuando entregaste tu vida a Él. Le dijiste, Señor, haz conmigo lo que seas, quiero hacer tu voluntad, transfórmame, ayúdame. Él tomó muy en serio esas palabras y sabes, Él hará lo necesario para perfeccionarte hasta que Él venga por nosotros. Y si eso implica tener que padecer por su causa, pues gloria a Dios. No reneguemos, no nos desesperemos, no nos frustremos. Porque en honor a la verdad, aún somos personas, obstinadas, somos personas todavía con rebeldía que necesitan ser transformadas. Necesitamos todavía ser pulidos en las manos del alfarero. Aún deseamos las cosas del mundo, aún tenemos una inclinación hacia lo malo, aún deseamos vivir como el mundo, aún deseamos satisfacer los deseos de la carne. Por eso nosotros debemos de reconocer que necesitamos aún ser perfeccionados por Dios. Y si respondemos a las pruebas y a los padecimientos con fe y santidad, hemos de tener un sumo gozo por el hecho de que lo único que estoy haciendo es acumular recompensas para la vida eterna, para el mundo venidero. En 1 de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7 dice, en esto te regocijas, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, has sido afligido por varias pruebas, de modo que la autenticidad de la fe es probada, que es más preciosa que el oro. Dice, aunque es probado por el fuego, puede resultar en alabanza, gloria y honra en revelación de Jesucristo.
Así es que, mis amados hermanos, enfrentemos y soportemos los diferentes padecimientos con fe, con confianza, con perseverancia, con oración, con pundonor, para mantener nuestra identidad en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 18 dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Entonces, poseer una visión adecuada de la eternidad afectará drásticamente la forma en que vivimos hoy. Pero también, déjeme decirle, esa visión de la eternidad, esa visión bíblica de la eternidad, esa visión del mundo por venir, nos preparará para enfrentar los diferentes sufrimientos o padecimientos con gran esperanza. Quiero orar por ti. Déjame decirte que Dios está contigo y Él hará todo lo necesario para que te mantengas firme en tu profesión de fe. Padre, gracias te damos en esta hora. Queremos bendecirte porque tenemos esperanza de un mundo mejor, un mañana mejor, de un mundo venidero diametralmente opuesto como lo que estamos viviendo. Te pedimos el día de hoy, Espíritu Santo, nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, que no nos distraigamos a derecha o a izquierda, sino que poniendo nuestra mirada en el cielo, poniendo nuestra atención en las cosas celestiales, avancemos por este mundo llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de amor, hasta que tú vengas, Señor, por nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos irreprensibles ante tu venida. Ayúdanos, Señor, para que el día que tú vengas puedas hallar fe en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ánimo, Dios con nosotros.